La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Hay una palabra que decía el pastor Ordóñez, es que nos falta el poder de la comunicación. Y yo creo que en algún momento a todas nos ha faltado eso. ¿Es o no es así? Algún momento nos ha faltado ese poder de poder comunicarnos con nuestros hijos. Y él decía algo muy importante cuando pude observar esta enseñanza, que cada uno busca un espacio y esto hace perder la comunicación. Si nos damos cuenta, muchas veces estamos en las casas, pero es como si estuviéramos ausentes, porque estamos preocupados por nuestro trabajo, preocupados por el servicio, preocupados por atender la casa, al esposo, quienes tienen, y nos olvidamos de una parte muy importante que es la comunicación. Es tan importante que él hacía una comparación cuando él decía que nosotros llegamos a tal momento que nos parecemos a la Torre de Babel, porque esa falta de comunicación hace que se crea un caos en el hogar. ¿Por qué un caos? Porque, ¿qué va a pasar si nosotros no ponemos atención a nuestros hijos? ¿A dónde ellos van a acudir? A los amigos, exactamente. Una jovencita que tiene falta de confianza con su mamá o su papá, ella va a buscar esa confianza afuera, la va a buscar con un amigo. Y ese amor, esa comunicación que no la recibe, pues ella va a creer que lo va a recibir afuera. Muchas veces hemos estado viendo miércoles tras miércoles que la esposa necesita que el esposo le escuche porque la mujer por naturaleza le gusta hablar. Imagínense que todas las semanas hemos escuchado estas enseñanzas acerca del esposo. Quiere decir que si la esposa necesita ser escuchada, ¿cómo no serán nuestros hijos? Con mayor razón. Porque ellos no están formados, ellos se están formando y necesitan descubrir y aprender muchas cosas, y Dios nos dio la responsabilidad de darnos a nuestros hijos. La Biblia dice que son tesoros. Él confió en nosotros para que podamos criarlos con amor y disciplina. Entonces, él decía que los padres sí debemos dar explicaciones, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos sarcásticos, ¿sí? Cuando le sacamos en cara a nuestros hijos que les damos de comer, que somos por las personas que ellos viven. Bueno, no digo que eso ocurra entre nosotros, ¿sí? Pero si en algún momento sucedió, ¿verdad? Que en algún momento nos hemos equivocado, ¿sí? Podemos llegar a ese punto, a ser sarcásticos con ellos y hacerles sentir mal. Porque lo que nosotros le damos a ellos es por amor y nosotros no debemos imponer la disciplina sobre ellos, sino que tenemos que dar una disciplina pero con amor. En esta enseñanza el Señor me llevó a meditar la palabra y yo les voy a pedir que podamos ver Proverbios 22:15. Sé que muchos de repente se lo saben de memoria, pero cuán importante es que vayamos viendo cada punto que el Espíritu Santo pues quiere en esta noche, que podamos ir atando cada punto para ver el tema de que es la disciplina, ¿verdad? Entonces dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este principio es muy importante, porque produce una unidad entre la Biblia y nosotros los padres. Y uno dirá, pero ¿cómo puede producir unidad la disciplina cuando lo hacemos? Porque justamente nosotros le ayudamos al niño a que él pueda entender que está yendo por el mal camino con la corrección. Una vez alguien me decía que la vara produce un dolor y el dolor es necesario, porque así van a detenerse de sus pasiones. En una prédica yo escuchaba que un pastor decía que la vara debe ser una expresión de amor, pero también tiene que ser
un momento de dolor para que el niño pueda refrenar sus pasiones. Y yo decía, ¿cómo un niño puede tener pasiones? Pero en realidad cuando el niño hace el berrinche, eso ya es una pasión que hay en él. Porque su pasión en ese momento es querer conseguir algo y querer de alguna manera manipular a la mamá para conseguirlo. Y muchas veces venimos padres arrastrando heridas de maltratos y por ese miedo que no hemos sido sanadas, nosotros no detenemos a la disciplina. Pero más Dios quiere que la podamos dar. Sí, la tenemos que dar porque lo dice la Biblia y lo vamos a seguir viendo. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos, no causando en ellos un miedo o un temor, sino que ellos reciban esta disciplina con amor. Y vamos a ver Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quiere decir que si nosotros detenemos el castigo, lo estamos aborreciendo y esto es igual a pecado. Quiere decir que estaríamos pecando. ¿Sabe que yo nunca lo había visto así? Sabía que era malo el no corregir a un hijo, pero no sabía que era un pecado. Y a veces, cuando nosotros no disciplinamos con la vara a nuestros hijos, entonces estamos pecando. Y esas son las consecuencias de las cuales después, en la adolescencia, vamos a ver los resultados. Yo sé que todas las que estamos aquí, en algún momento hemos tenido lucha con nuestros hijos. Algunas mamás tendrán 2, 3 niños o más, algunas solo tendrán una, pero el punto es que cada niño es diferente y cada niño tiene un pensamiento diferente. Siempre he dicho, un niño es un mundo diferente y no vamos a disciplinar a un niño igual que al otro, porque cada uno tiene su propia naturaleza y aún tiene su propio carácter. Pero hay una cosa que nunca va a cambiar y es la palabra de Dios. Y esa debe ser igual para todos. Si nuestros padres usaron erróneamente, ¿verdad?, la vara, porque lo dieron, como dije hace un momento, por ira, frustración, podemos producir 2 extremos. Uno es que ellos puedan alejarse de nuestro lado y puedan ver en nosotros una persona que los maltrate. Ese puede ser un extremo, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros no abusemos de esa autoridad. Eso va a producir incluso malas relaciones interpersonales con nuestros hijos cuando utilizamos la vara de una manera incorrecta, cuando no lo hacemos guiado por el Espíritu y cuando no lo hacemos con amor. Cuán importante yo entendía al ver estas enseñanzas y la palabra, que cuando corrijamos a nuestros hijos tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que explicarle por qué lo estamos haciendo, por qué lo vamos a hacer, que ellos puedan entenderlo. Y una vez, hay una historia que a mí una vez me encantó mucho de una pastora que ella decía que a ella le encantaba mucho la literatura y tenía a su hijo y a su hijo le encantaba también leer, pero que resulta que en el colegio todos estaban leyendo esta historia de vampiros que estaba de moda hace una época. Entonces el niño le decía, mamá, yo quiero leer esta historia, pero él le decía, eso no es bíblico. Pero le decía, ¿cómo los hijos de los pastores también leen eso? Entonces ahí ella dijo, a ver, tengo que utilizar otra estrategia. ¿Qué hizo ella? Se puso a leer el libro con él y le comenzó a explicar que la manera como vivía esta pareja, no, era una chica con un vampiro, no era la manera correcta y no era el diseño de Dios. A tal punto que le dijo, vamos a hacer algo. En el momento que la pareja en la historia se besan, ya, imagínate que yo te llevo ahorita al cementerio y te haga besar con un muerto. Y el niño dijo, no, yo no quiero eso, mamá. Exactamente. Si tú lees esto, eso es lo que estás aprendiendo. Entonces el niño comenzó a meditar y a entender por qué no debía leer eso. Muchas veces nosotros no pensamos como ellos. Nosotros pensamos desde nuestros pensamientos, donde ya nosotros hemos sido perfeccionados aparentemente y queremos una corrección perfecta en ellos, pero no lo somos nosotros. ¿Cómo lo van a hacer ellos? El punto es que no podemos pedir perfección en ellos.
Entonces, si no podemos pedir perfección en ellos, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en el mundo de ellos y entender por lo que ellos están pasando. Y así poder entenderlos y llevarlos a la palabra. Muchas veces tenemos que compartir lo que ellos están experimentando. ¿Qué hizo esta mamá? Ella compartió la lectura con ella. No le dijo, no, si lees eso estás condenado. Si lees eso, estás pecando. Si lees eso, estás lejos de Dios. Porque así somos. Muchas veces somos legalistas. Muchas veces condenamos a nuestros hijos y no entendemos qué ellos están sintiendo en ese momento. Y muchas veces hacemos lo que Dios no hace con nosotros. Nosotros pecamos y muchas veces caemos muy feo. Pero ¿qué hace Dios cuando caemos y tocamos fondo? ¿Qué hace Dios? Nos levanta con amor. Entonces, muchas veces nuestros hijos esperan eso, que los levantemos con amor, pero muchas veces nos olvidamos de cuán grande es el amor de Dios. Hay una frase que dice, no siempre nuestras emociones son el resultado de lo divino, sino de la carne. Esta frase me llamó la atención porque pude entender que hay dos tipos de amor. El amor natural y el amor espiritual. El amor natural es peligroso. ¿Por qué? Porque es un amor sentimental. Y muchas veces nosotras como mujeres somos muy sentimentales. Y aquí viene el otro extremo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no corregimos en el momento que debe ser y no les disciplinamos? Entonces vamos nosotros a permitir que ellos no sean formados de la manera correcta. Sin embargo, cuando yo esté apercibiendo que estoy actuando sentimentalmente, decía ahí que yo debo ese amor, tengo que crucificarlo para que pueda vivir el amor de Dios, que es el amor ágape. Porque el amor de Dios me va a llevar a que yo discipline a mi hijo, pero el amor natural muchas veces me va a detener de hacerlo y tengo que estar apercibida de esto. Otro versículo que vamos a leer es Proverbios 24:15. Proverbios 24:15. No, esa no, perdón. Hebreos 12:5-6. Hebreos 12:5-6. Ya. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a leer Proverbios 20:30. Tiene relación estos dos versículos. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Miren lo que dice, el azote es para el malo. Y el castigo purifica el corazón. En hebreo, castigo es igual que disciplina. Y yo siempre tuve esa pregunta, ¿será que tenemos que azotar a nuestros hijos? Una vez yo le escuchaba a alguien que me decía, pero si en la Biblia dice, tienes que azotarlo. Entonces hay personas que toman esto y de una forma de que pueden llevar a su hijo a humillarlo en la disciplina, y Dios no nos lleva a humillar a nuestros hijos. Dice que al malo lo azota, pero al hijo lo disciplina. Quiere decir que la disciplina tiene que ser con amor. Yo no puedo castigar a mi hijo con ira, porque ese niño va a crecer con una herida y un resentimiento, que luego, algo que me impactó mucho que decía el pastor, que luego, cuando él crezca, lo que yo habré sembrado es lo que habré cosechado. Si yo fui dura con mi hijo, ¿qué voy a recibir de mi hijo cuando sea grande? Dureza, porque es lo que sembré en su corazón. Si yo en mi hijo, yo le sembré maltrato, humillación, ¿usted cree que él va a estar cuando yo necesite de él, cuando yo llegue a una vejez, cuando yo llegue ya a un momento que ya no pueda ni caminar?
si yo lo herí, lo lastimé, si nunca le di tiempo, si nunca conversé con él, si nunca estuve interesada en cómo le fue en la escuela. Yo sé que aquí ustedes se toman ese tiempo. Yo por lo menos con mi hijo no tengo otra opción porque mi hijo habla demasiado y no tengo otra opción. Con él yo aprendí a escuchar, ¿sí? Y muchas veces es hermoso porque no nos damos cuenta que Dios está utilizando a nuestros hijos para luego aplicarlo en el servicio. Porque una de las cosas que yo decía, ¿por qué será que siempre yo me detengo a escuchar a las personas? Porque desde mi hijo el Señor me fue formando. El escucharlo a él tantas veces me dio esa capacidad de poder escuchar a otras personas. Entonces, cuando usted logra dejar que Dios lo utilice para escucharlos, usted va a tener la capacidad para escuchar a aquellos que quieren ser escuchados. Mire cuán importante es comenzar en la casa lo que luego Dios quiere que hagamos afuera, pero con la guianza del Señor. Dice en el Proverbios 20:30 que estamos leyendo que este castigo purifica el corazón, sí, porque va sacando lo malo. Y a mí el Señor me lo sacó porque esta enseñanza, el primero trató conmigo, pero al final les indicaré. En Proverbios 23:14. Dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Quiere decir que la disciplina los va a apartar de ese lazo. El mal siempre los va a querer entrelazar, siempre. Pero con la constante disciplina, la perseverancia, Dios nos va a ayudar a que ellos se aparten de ese camino. ¿Cuántos quieren que sus hijos se aparten del mal y sigan el bien? Yo lo quiero, yo lo anhelo cada día. Una de las cosas que he estado mirando es que nosotros cuando recibimos esa palabra en nuestro corazón y la entendemos y la comenzamos a practicar con ellos, la Biblia dice que ellos a través de la vara van a recibir sabiduría. Entonces, una de las cosas, si es que aquí alguien tiene un temor de castigar a su hijo, tiene que decirle al Señor que le quite ese temor, porque tiene muchos beneficios el utilizar la vara. Uno de ellos es que produce en ellos sabiduría, produce en ellos una relación con el Padre, porque dice en la palabra que ellos dejarán de ser bastardos para ser hijos de Él. Entonces, ellos ya no serán bastardos, serán hijos de Él, pero siempre y cuando lo hagamos en el diseño de Dios. No en nuestro diseño, sino en el de Él. Porque nosotras, en nuestro diseño, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotras como mujeres muchas veces somos heridas. La Biblia dice que somos como el vaso frágil y nos quebramos. Viene alguien y nos quiebra y nos llenamos de dolor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a impartir en nuestros hijos? Frustración, dolor, amargura. Es lo que vamos a impartirles. Entonces, en nuestra fuerza humana nunca lo vamos a hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer, ¿verdad? Que ellos puedan recibir ese amor. Entonces, vamos a escuchar la segunda enseñanza, aprendiendo a perdonar. Nosotros fuimos formados con la verdad de nuestros padres. Muchos venimos con una formación de nuestros padres, humana, no la de Dios. Y venimos arrastrando esas verdades, que Dios tiene que irlas, como dice la pastora, tiene que ir renovando. Si 30 años fuimos formados de una manera, imagínense ahora, como dice el pastor, cambiar esos 30 años con la palabra de Dios. No va a ser de un día para el otro, ¿sí? Entonces, él decía que todo lo que sembramos, que lo decía hace un momento, vamos a recoger. Si nosotros sembramos en ello desconfianza, dureza, falta de atención, es lo que vamos a recibir. Y no ahora, hermanas. Lo más triste es que lo vamos a recibir cuando nosotras ya no podamos ni caminar. Porque es muy triste ver cómo muchas personas mayores no tienen a sus hijos a su lado, porque de repente no tuvieron ese tiempo para conversar con ellos, para entender lo que había en el corazón de ellos, para poder pastorear el corazón de ellos. Nosotros no los pastoreamos, es el Señor. Y el Señor da una gracia especial a cada una de nosotras para poder pastorear sus corazones.
¿Cuántos errores cometemos con nuestros hijos? Nos hemos preguntado o nos preguntamos esta noche cuántos errores será que hemos cometido con ellos. Los hijos, decía él, que los hijos mayores muchas veces son un laboratorio, y es verdad, porque muchas veces en ellos, como no tenemos experiencia, es donde cometemos mayores errores. Sin embargo, nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a entender que Dios no quiere perfección en nuestros hijos. Lo que quieren es hijos que amen a Dios. Y decía el pastor Rey Matos en una prédica, cómo evangelizar a nuestros hijos, que la única manera, Dios le decía a Rey Matos, para que ellos amen, para que ellos me amen, le decía el Espíritu Santo, para que ellos me amen, la única manera es de que vean el carácter de Cristo en ti. A medida de que tú ames a tu esposa, a medida de que tú aprendas a amar, ellos van a aprender a amarme. Pero si muchas veces nosotros no logramos amar a nuestros esposos, a nuestra familia, cuán hermoso es estos tiempos de familia que podemos compartir con nuestra familia. Y muchas veces tenemos que ser humillados, tenemos que buscar a aquella persona que nos ha tratado mal, tenemos que hacerlo. Antes de venir aquí, Dios ha tratado un proceso muy duro conmigo, pero ha sido muy bueno, porque un día el Señor me dijo, yo permito que seas humillada lo más, yo sentí una humillación muy fuerte, pero Él me decía, yo permito que seas humillada para que el orgullo que hay en ti sea sacado de tu corazón. Mientras más orgullo, más humillación vamos a recibir. Y yo no pudiera estar aquí si yo no hubiese pasado ese proceso. La humillación es una bendición, es necesaria para que el orgullo pueda salir de nuestro corazón. Y no es que sale todo, pero sí lo que Dios necesita sacar, porque es un día a día el que podamos ser transformados. Dice que el pastor que muchas veces nos va a tocar pedir perdón. Y a mí algo que me impactó es que él decía que el pedir perdón tiene que ir acompañado del dolor. Y la pregunta es, ¿será que alguna vez hemos pedido perdón a nuestros hijos y hemos sentido dolor en nuestro corazón? Sí, es que el perdón tiene que ser de verdad. Cuando yo digo que perdono, yo no le digo, sí, te perdono, pero no le quiero ver, no le quiero saludar y yo le trato con indiferencia. Eso no es perdón. Perdón es que tú vuelvas a ver a la persona con el mismo amor que siempre has tenido. Ese es el perdón, que yo vuelva a amar a esa persona como Cristo me ama. Por más pecadora y vil que sea y despreciado que sea, Dios me vuelve a recoger con amor. Y de ese mismo amor yo le tengo que dar a mi hijo. Si mi hijo cae en las drogas, si mi hijo se aleja, si mi hijo fornica, si mi hijo lo que hiciera, pero si él se arrepintiere con todo su corazón, yo tengo que perdonarlo. Y cuando en su defecto soy yo la que peco y lastimo su corazón, tengo que perdonarlo. Y yo me bajo en este momento porque fue lo que el Señor me dijo, que en este momento yo tenía que ponerme al nivel, porque todas somos iguales delante de Dios. Y yo ahorita soy menos que ustedes por una razón. En esta semana, cuando estaba con mi hijo, tuve una situación muy difícil, en la cual yo me llené de coraje. Tuve un coraje muy fuerte en mi corazón y en ese momento cometí el gran error que no cometí hace muchos años. Le corregí con enojo. Entonces, cuando yo le corregí a él, a mí me pasó algo que nunca pensé en la vida que me pasara. Nunca. Me pasó tal vez lo que siempre esperé que me pasara con mis padres. Yo me fui a la sala y me fui a orar y pedirle perdón a Dios y me daba cuenta que había actuado mal. Y por eso le digo que me bajo de ustedes y ahorita soy menor que ustedes, porque la palabra dice ahí aquel que esté libre de pecar o de caer. Entonces, en ese momento yo estaba mal y estaba obviamente arrepintiéndome, pidiendo perdón y estaba llorando, pero venía mi hijo y me abrazaba. Y él con dolor, él me abrazaba y me decía, mamá, yo le decía, hijo, perdóname porque no fue la manera correcta. Y él me decía, mamá, yo te perdono y yo te amo. Y él comenzó a hablarme, hermana, y era el Espíritu Santo. Y él me comenzaba a hablar y comenzó a hacerse real la palabra, animarme, a levantarme de mi pecado. Entonces, cuando pasó esto,
el Señor me dijo, eso es lo que tú sembraste en él. Y yo dije, ¿qué, Señor? Compasión, amor. No veas las imperfecciones de él. Mira lo que has ido sembrando en él. No será el niño perfecto. Mi hijo es muy inquieto, créame, es muy inquieto. Me cuesta que haga muchas cosas. Pero cuando el Señor me dijo, es lo que sembraste en él, yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias porque sé que tengo un camino para adelante, pero que sé que si tú estás conmigo, él estará bien. Porque el que su propio hijo le perdone y le venga a hablar y le diga palabra a palabra, porque era palabra y me animaba y me confortaba, yo decía, Señor, gracias porque es por su edad. De repente ya los hijos que tenemos algunas mayores y que de repente ya son evangelizadores y todo, pero imagínense un niño de 11 años. Entonces, ahí yo entiendo que lo que han hecho en él no es una labor perdida, es una labor ganada, porque el traerlo aquí, el estar con él, el darle tiempo, enseñarle y no imponerle, sino con amor enseñarle, es importante, porque eso hace que nuestros hijos amen a Dios. Una de las cosas que yo me alegro es que aunque él tenga muchos defectos, pero él siempre me dice, mamá, cuando alguien por alguna situación, yo me lastimo, cualquier cosa, él me dice, mamá, no mires el pecado, mira a Dios que está utilizando a esa persona para trabajar en tu corazón. Entonces, cuando ellos vienen y Dios los utiliza, daremos gracias a Él porque Él es el que hace todo, no lo hacemos nosotros. Indudablemente somos imperfectas, hermanas, todas somos imperfectas. Y yo creo que en esta noche todas tenemos que reconocer delante de Dios que tenemos que buscar a Dios de todo corazón. El venir aquí a las madrugadas, en las mañanas, hubo un tiempo que estuve viniendo martes y jueves y fue un tiempo corto, fue unos meses, pero ese tiempo me hizo entender algo, que cuando uno dispone a su corazón a buscar a Dios, Dios comenzará a cumplir aquellas promesas. Ahora me dispuse a venir los fines de semana en las mañanas, pero ¿sabe qué, hermana? Yo le invito a que venga a orar en las mañanas. Yo le invito a que mínimo aparte un día para el Señor, porque de verdad que uno ve cosas gloriosas en la vida de uno cuando uno le da tiempo al Señor. Nuestra carne no quiere, pero el Espíritu Santo sí quiere, pero depende de nosotras que podamos disponernos para Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios y decirle al Señor que Él es bueno. Padre eterno, tú eres bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos delante de ti que somos pecadores, Señor. Yo reconozco, mi Dios amado, Señor, que he pecado, Señor. He pecado porque no he tenido la manera correcta de corregir a mi hijo. He pecado, Señor, porque no le he dado tiempo para conversar con él cuando él me ha necesitado. He pecado, Señor, porque muchas veces le he corregido sin tu guianza, Espíritu Santo. He pecado porque lo he mirado con unos ojos de ira o de desprecio y él solamente ha querido huir y yo no sé quién en algún momento ha hecho eso. Pero yo puedo ver que ha habido momentos que su hijo no ha querido confiar en usted, no ha querido confiar y ha buscado otros remedios, otras salidas, porque no vio en sus ojos, no vio amor y compasión. No vio esa compasión. Quería encontrarla en su mirada, pero no la vio. Y si eso ha sucedido, pidamos perdón por aquello. Porque ellos tienen que ver el amor de Cristo en su mirada, en su hablar, en su caminar. Para que ellos puedan ser testigos, primero tenemos que ser testigos nosotros de Cristo. Y sí, somos imperfectas, somos muy imperfectas. Pero el Señor se glorifica en el débil, en el menospreciado, en el inútil, en el que nadie cree, Él se glorifica. Y si usted cree en esta noche que en algún momento usted no ha sido aquella madre útil, pues el Señor se glorificará en usted si usted lo reconoce de corazón. Porque Él reconoce la labor que hacemos, pero esa labor no es suficiente. Lo necesitamos a Él. Y te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos tanto que sin ti no podemos, Señor.
No podemos. Y esta noche te decimos, Señor, no podemos sin ti. No podemos. Porque yo sé que aquí hay mamás que tienen un dolor porque no están viendo lo que quisieran ver en sus hijos. Pero, hermano, Dios es un Dios de promesa. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero si primeramente nosotros, como decía el pastor, nos arrodillamos, si tenemos que hacerlo, tenemos que humillarnos y pedir perdón. Y no tenga temor de hacerlo, porque eso lo acerca a Dios. Muchas veces esperamos que ellos nos pidan perdón, pero no, nosotras tenemos que pedir perdón. Porque hay una pared que lo aleja de Él y esa pared se tiene que romper. Y así, Señor, te le pedimos en esta noche, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, derrumbando esa pared que hay entre nuestros hijos. Te pedimos que seas tú derrumbando toda pared que esté impidiendo esa comunicación en el nombre de Jesús. Que seas tú derrumbando, Señor, todo obstáculo que ha intervenido en nuestra comunicación con ellos. Y aún la que no es mamita, pero lo va a hacer, tenga esa dicha de saber que no hay mejor manera que es la de Cristo. Porque Él nos ha dado ese poder de comunicarnos, de hablar con ellos, de escucharlos, de entenderlos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo tus cielos para que haya esa comunicación tanto como tú la has anhelado. Yo sé, Señor, que tú estás esperando que aquí las mamitas podamos tener una comunicación verdadera, una comunicación sin juzgar, sin criticarlos, sin censurarlos, porque lo que hacemos muchas veces es condenarlos. Por eso ellos a veces no quieren venir a la iglesia, por eso a veces ellos no quieren venir a tus pies, porque los condenamos cuando otros tienen esa capacidad de escuchar. ¿Y por qué no nosotras? Padre, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador y no estamos solas, Señor. Confiamos que tu palabra es la que nos ayudará, Señor, a mejorar nuestra relación con ellos. Tú nos darás aún, Señor, la fortaleza para corregirlos con la vara, Señor. Padre, y te pido que quites todo temor de aquella hermana que tenga temor de corregir a su hija. Señor, porque yo lo tuve un día y yo sé lo que es eso, Señor. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que quites todo miedo y que seas escudriñando nuestros corazones para que tú nos lleves, Señor, a un arrepentimiento y a un perdón verdadero, Señor. Y aquella que fue herida, fue lastimada en su infancia, tú le puedas revelar para que pueda ver dónde está la raíz, mi Dios amado, y podamos corregir con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tu vara, Señor, es amor. Esa corrección es buena, es santa y es necesaria, pero guíanos a hacerlo de la manera correcta, Señor, y en el momento correcto. Y te damos gracias porque tuya es la gloria y el poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.